de Mariel Leonarda. Vanessa Toledo es la hija de Graciela Díaz. Graciela murió en la tragedia de Once. Murió, la mataron, ¿no? Esto es bien discutible. La mataron. ¿Cómo? La mataron. La mataron. Mi mamá iba a trabajar como durante muchísimos años. Y te digo, la mataron porque mi mamá tuvo la malísima suerte. Yo no sé si recuerdan que antes de la tragedia hubieron 2 episodios en que se incendiaron vagones, tanto en la estación de Liniers como en Aedo. Y siempre de Sarmiento. Sí. Y mi mamá había trabajado en Once. Estuvo en ambas situaciones. Mirá vos. Y después de la última, que fue la de Ciudadela, entre Liniers y Ciudadela, mi mamá se quedó con esa sensación de que un día el tren le iba a matar. Y el 22 de febrero del 2012... ¿Tu mamá te dijo, che, algún día el tren me va a matar? Es que mi mamá viajaba todos los días en esas formaciones Toshiba del año 50 y pico, que se compraron en esa chatarrería de China, y nunca tuvieron un mantenimiento correspondiente, y los usuarios del Sarmiento, que en ese momento eran más de 500.000, vivían todos los días con ese peligro, y con ese peligro iban a trabajar. Y después de esas 2 situaciones, que en ambas fueron por un problema de servicios, que se generaron esos disturbios y se incendiaron vagones, en esas 2 oportunidades mi mamá estuvo, y en la última llegó a casa porque íbamos juntas con mi hija, que era bebé en ese momento, y ella me dijo, un día este tren me iba a matar. Y el 22 de febrero del 2012 ese tren la mató. ¿Qué sentiste hoy? Todavía estoy tratando de entenderlo. Paz siento por todo el peregrinar, como bien vos dijiste, que venimos teniendo hace casi 14 años. No pude evitar que durante el día me vinieran flashes a la cabeza de ese día buscando a mi mamá. No los pude evitar. ¿La fuiste a buscar a tu vieja ese día? Yo la busqué todo el día a mi mamá. El tren impactó a las 8:22 y desde las 8:30 y pico yo empecé a buscar a mi mamá. Yo en ese momento trabajaba en una empresa, una fábrica en Virrey del Pino, y volé en un auto hasta Once y estuve todo el día buscando a mi mamá hasta las 10:30 de la noche, que la encontré en la morgue del cementerio de la Chacarita. Fue todo el día. Entonces pasé por muchas situaciones ese día, momentos en que no sabía si tenía miedo, si estaba angustiada, si estaba triste, porque aparte tenía comentarios de que la habían visto viva a mi mamá, de buscarla por todo el barrio de Once, de informaciones falsas. Digamos, el protocolo que estaba establecido en ese momento para esas situaciones era bastante pobre. Por suerte después se pudo mejorar. Entonces ese día los familiares vivimos por muchas situaciones que no sé describir en palabras, y hoy esos flashes se me vinieron en la cabeza todo el día. ¿Alguien del gobierno de aquel entonces en algún momento se comunicó con ustedes? En ese momento en que lo necesitamos, no. Después, a los 2 meses, sí, con la intención obviamente de tener algún tipo de arreglo. Sí, o sea, hubieron... ¿Quién los llamó? ¿Querés contarlo? No? Sí, no tengo problema. En abril de ese año, la entonces presidenta, Cristina Fernández, pidió entrevista por separado. Éramos 51 familias, pidió entrevista por separado, se iban rindiéndose de a 5 familias. Yo dije 52, me confundí entonces, ¿no? No, está bien, porque nosotros contamos 52, Lucas está entre los 51, pero Tatiana Lezamo fue una de las víctimas que estaba embarazada de 6 meses, entonces nosotros contabilizamos por ese derecho a vivir que tenía esa criatura. Dije bien entonces. Está muy bien, sí, 52. Bueno, nada, nos citaron en reuniones separadas de a 5 familias, algunos aceptaron, otros no. ¿Hablan con Cristina ustedes? Sí. Sí, los que fuimos, sí. Particularmente... ¿Y qué les ofreció? Y obviamente que dinero, o sea... Las reuniones se planteaban así... Perdóname. Sí. Cristina, presidenta de la Nación... No, no te dijo, te voy a dar 500 lucas, pero eran claras las intenciones en la reunión. Yo asistí a una por pedido de mi familia, porque la verdad que a mí, por más que Cristina viniese a la puerta de mi casa, no me modificaba lo que estaba viendo. A mi mamá ya la habían matado, eso no iba a cambiar. Mi familia sí necesitaba estar ahí, y como siempre fui, digamos, en mi familia la que llevó adelante la causa, nada, los acompañé. En esas reuniones lo que ella nos preguntaba era qué necesitábamos. Algunos pidieron subsidios, otros pensiones, otros becas.
Y menos en la que estuve yo, una persona más y yo, un familiar más y yo, lo que pedimos fueron respuestas. Claro. Sí. Justicia. Qué bárbaro. Sí, es que en realidad, como presidenta de la nación, yo en ese ¿Le pidió momento... disculpas ella? Eso iba a preguntar. No, nunca. Nunca se hizo cargo, Vanessa. O sea, cuando ustedes llegan, nunca les dice, bueno, funcionarios de mi gobierno fueron responsables. Digo, si ella no se quería hacer cargo. No. No, de hecho, en esa reunión, cuando me preguntó a mí qué necesitaba, yo lo que le dije que necesitaba respuestas. Yo no necesitaba plata ni nada, porque a mí mi mamá, la persona que mataron, me enseñaron que con estas dos manos que me dio a ganarme el pan y a mantener a mi hija, que la mantuve sola desde que ella falleció. Martina. Martina, hoy tiene 15 años. Hoy tiene 16. Pilar. Muy bonito. La respuesta de ella fue medio que le incomodó. Igual, siempre respeté la investidura, más allá de por supuesto, de la postura que yo tenga siempre. Y la respuesta de ella fue que eso lo iba a determinar la justicia. Igual mis preguntas eran otras, las respuestas que yo le pedían eran otras. ¿Por qué el Estado, con la potestad que tenía en ese momento de rescindir los contratos de concesión? Porque entendía yo hasta ese momento que con la cantidad de denuncias que se habían acumulado por parte de los usuarios y de los trabajadores ferroviarios, el Estado estaba con la capacidad de rescindir esos contratos y nunca lo hizo. Esa fue una de las preguntas que le hice. ¿Fue empática con usted? Yo no lo tomé como empático porque el modo que usó para evadir a mis preguntas fue mencionarme que ella sabía que yo me quedé sola con mi hija, por lo cual yo no lo sentía empático. Ella te decía, vos te quedaste sola. Sí, entonces, me dijo, aceptá que te ayude. Seguro no necesitas nada, me dijo. No me olvido nunca más de esas palabras porque aparte fue a los ojos. Y no me olvido nunca cuando a mí la gente me mira a los ojos porque yo creo que es el espejo de uno. Y me dijo, vos te quedaste sola con tu nena chiquita. ¿Sabe quién tuvo poder ahí? Vos. Sí, desde ya. ¿Sabes por qué? Una persona que dice que no a eso te da un poder. ¿Sabes por qué? Porque esta gente está acostumbrada a comprar todo. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo viví ese día, obviamente que lo peor que me puede pasar es no tener a mi hija conmigo, ¿no? Pero lo que nosotros los familiares de Once vivimos a partir del 22 de febrero, porque no fue una cuestión de enterrar a nuestro familiar y perderlo. A nosotros nos siguieron, a nosotros nos pincharon el teléfono, mis cuentas de mail las hackearon, en mi casa se metió gente. María Luján, me acuerdo que la han seguido con el auto en la puerta de la casa, le han golpeado la puerta. Y la verdad es que ante lo que nosotros vivimos tenés dos modos de actuar. Una es resignarte, llorar la pérdida y seguir con tu vida, que me parece que ninguna de las dos es cuestionable. Otra es enfrentarlo. Y mi mamá a mí me enseñó que todo pasa por algo en la vida. Por algo me tocó a mí. Sí. A ver, Graciela, ¿qué decías recién? Yo te nombré, Graciela. Bueno, vos estuviste muy presente en eso. ¿Es cierto que los persiguieron? Así es. Bueno, María Luján Rey, que le mando un beso, que tantos años luchó por, como todos los familiares, por la justicia, que era lo que pedían. Ella lo te encontramos cuenta, un día después al hijo, recordemos, ¿no? Sí, pero cuenta todo lo que sufrió, toda la persecución que sufrieron las familias porque pedían justicia. O sea, hubo una del Estado, digamos, querían mostrar de que había sido un accidente, por eso no se hicieron nunca cargo, ¿no? De la responsabilidad que claramente ahora la Corte termina confirmando de todas las personas involucradas, y la verdad que indigna, porque mientras ningún familiar cobró ningún tipo de resarcimiento. Nadie cobró, ¿no? No, lo que hubo proyectos fueron las ART de las personas que estaban en blanco, pero mucha gente que falleció trabajaba en una condición irregular. Hubo proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados, pero nunca tuvieron tratamiento, y la verdad que es doloroso todas esas historias de personas que lo que querían era justicia. Y creo que es un día importante hoy porque con esta confirmación de la Corte es cerrar un círculo para muchos de ustedes, seguramente. ¿Sabes lo que escucha Martín? Que está en el piso también. Tommy, por favor, que y le interrumpí. pensaba un poco en el, no, por favor, Peta, en el relato de Vanessa.
la ambivalencia, porque por un lado lo que dice Graciela es real y entiendo que eso les insufle a ustedes un poco de paz como familia. Pero por otro lado, hoy descarrila completamente otra formación en el Sarmiento. Y lo que uno siente es que casi 13 años después de aquella tragedia, las cosas no cambian en la Argentina. Cualquier persona que viaje en un tren queda pasible de que te pase cualquier cosa. Es que pareciera que no sirve de nada. O sea, que no aprendemos ni siquiera a costa de sangre. Porque sucedió la tragedia de Once que podía suceder en cualquier momento. Eso era una olla a presión que en cualquier momento explotaba. Explotó el 22 de febrero del 2012. Después de eso se tomaron medidas de maquillaje que quedaron a las claras, con las mismas formaciones, con esos mismos Toshiba, de que no servía para nada porque era exactamente lo mismo. Tuvieron que hacer la compra de estas formaciones, que tiempo después no les dieron el mantenimiento que necesitaban y que aparte no se trata solamente de formaciones, también del material, no solo rodante, sino del material ferroviario. Estamos hablando de las vías, durmientes, que desde que yo me acuerdo, y no quiero errarle a la cifra exacta, pero yo calculo que hace alrededor de unos 9 años que están con todo el plan de cambio de vías que nunca se termina de concluir. Y lo peor, si no se toman medidas radicales, Sarmiento esto va a se pasar. Invirtió y se enterró millones de pesos del soterramiento que está cerrado y que podría Y ya se clausuró la obra, tener, no se se clausuró. Y eso es indignante porque para cualquier usuario, yo por muchos años viajé en el Sarmiento y sé lo que es, porque después del accidente yo dejé de viajar en el Sarmiento. Por una promesa a mi familia, te digo una cosa, le cambiaría la vida a la gente y sin embargo eso está enterrado. Esta es la Argentina que hay que cambiar. Mira, justo hoy le preguntamos a las personas que estaban alrededor, bueno, en la estación de Liniers, en los alrededores de la estación de Liniers, cómo se viaja. Mirá lo que nos decían. Para el diablo. ¿Siempre? Siempre. ¿Cómo se viaja en el tren? Mal. Realmente mal. Y nunca están a horarios, es un desastre, cada vez peor. ¿Cómo se viaja? Y la verdad que bastante mal, últimamente se viaja bastante apretados y demás, la frecuencia es lamentable, la verdad. Más con el quilombo de hoy, debe ser un infierno, pero sí, siempre se viaja mal. ¿Cómo se viaja? Mal. ¿Por? Siempre demora, cancelaciones, no llega horario. O el tren no pasa el horario que tiene que pasar y a veces viene todo lleno. Desastre siempre. No se viaja bien. Mal, todos los días, a la mierda nomás. Y mal, y hoy peor. Sí. Con ¿Por qué? ¿Por qué dice que se viaja mal siempre? Y porque siempre no cumplen horarios. Por ahí está Martín Tetaz en el piso. Martín, querido, ¿cómo va? Gusto saludarte. Bien. Acércame una mirada, lo que quieras. Sí, 3 conexiones. Es un momento para charlar y ya me voy con Ramiro Fornataro al móvil. En este 3 lugar. conexiones. Dale. La primera, este fue el primer caso en el cual hasta ese momento se decía, bueno, roban pero hacen, ¿te acordás? Está bien. Este fue el primer caso que tomaron conciencia de que la corrupción mataba además. Sí. No era solamente que se quedaban con plata de otro, era que además podía producir un daño irreparable. Primera cuestión. Segunda cuestión. Recién ahora se conecta la relación que hay entre el riesgo país y la posibilidad de que la gente viaje mejor, viva mejor, etcétera, porque la obra esa que comentaba recién Graciela, de soterramiento de Sarmiento, se perdió cuando el riesgo país se disparó. Sí, porque entonces no era financiable la obra. Claro. En la medida que el riesgo país baje los 500 puntos, esa obra va a ser financiable. Y yo tengo esperanza que en algún momento se pueda hacer con un financiamiento razonable. Eso depende. Esa obra también hay que recordar que hubo corrupción. Además hubo corrupción. Increíblemente, esta es una conexión importante porque siempre hablamos de riesgo país y parece un tema ajeno a la gente. No, acá está la conexión. Con menos riesgo país, esa obra se podría haber hecho antes, ya podría estar y la gente podría viajar mejor. Y tercera conexión, necesitamos a veces una tragedia para escuchar la voz de un montón de gente que labura todos los días, pero que como tal vez no es de clase media alta o no tiene un micrófono cerca o algo, no te puede transmitir lo mal que lo está pasando todos los días y ahí lo estás viendo. Yo la vengo escuchando hace mucho tiempo, sé que vos también sos un tipo con calle, pero la inmensa... la gran política no, digamos. Obviamente. Que en realidad que tiene poco de gran, ¿no? La política chiquita no se escucha, estoy de acuerdo contigo. Ya voy, Vane. Está Ramiro Fornataro está ahí cerca de Liniers, ¿no, Ramiro? ¿Dónde está? Se reanudó el servicio hace un instante nada más. Por suerte, de las 20 personas, todas fuera de peligro, 20 personas heridas, el descarrilamiento que fue hoy durante la tarde. Ramiro, querido, ¿cómo está la situación? Contanos.
Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, estamos justo acá en el cruce de las vías de Rivadavia y Gordillo. Como bien vos marcabas, lo dijo Crescenti apenas le pusimos el micrófono. No hubo que lamentar víctimas fatales, solamente 20 heridos con politraumatismos, 9 fueron derivados a distintos hospitales. Y acá está pasando el tren, como bien vos lo marcabas, hace minutos, no nada más, reanudó su servicio completo porque estaba haciendo el efecto Moreno 11 Moreno, pero no paraba en Liniers. Bueno, hace minutos sí ya están parando en esta estación tan importante. Recién los escuchaba a ustedes, para todos los que tomamos el Sarmiento Liniers. Claro, vos sos de Padua, ¿no? Muy, pero muy importante. Vos sos de Padua, Yo soy ¿no? de Ituzaingó, de Castelar. Bueno, claro. Y la verdad es que, marcando lo que ustedes decían, siempre, desde que tengo memoria, desde que empecé a viajar, claro, para ir a la facultad, para ir a Capital, es realmente... Te sentís rehén realmente, claro, del Sarmiento, porque el servicio nunca funciona como debiera. Acá te quería completar, está este vagón que está esperando la orden judicial para poder encarrilar nuevamente al tren, que todavía sigue, tal como a las 15:50 se descarriló. Son 3 vagones que están en un carril diferente al del resto de la formación, y este vagón es el encargado de encarrilarlo, volverlo en su cauce y que ya obviamente quede atrás esa imagen que vimos por la tarde. Sí. Obviamente todavía la autorización judicial no llegó, por lo tanto están trabajando los operarios. 23:50 es que corta el servicio y ahí quizás puedan trabajar con un poco más de margen de maniobra. Sí, pero para Ramiro, y otra cuestión. Más temprano, otra cuestión que estaba que recordaba mientras vos hacía la descripción. El Sarmiento tiene todavía 51 o 52 pasos a nivel. Todavía. Sí, vos imaginate si no existiese la causa Cuaderno, con un poquito de esa plata se podrían haber resuelto todas estas cuestiones, que además generan una gran barrera arquitectónica en la ciudad. Déjame agregar esto, porque Pollo Sobrero, que es el representante de la Unión Ferroviaria justamente de la zona oeste, que además fue en su momento, entiendo, querellante en la causa, ¿no?, de la tragedia de Once, contó que los mismos trabajadores habían pedido que se instale un nuevo sistema que está hace una semana, que detecta o impide la falla humana. Con lo cual él dice acá es imposible. Lo tenemos justo. Perfecto. Sí, vos sabés todo. Si vos lo pedís, tenemos el corte, lo vamos a escuchar. Menos mal que viniste. Ponelo vos. Tema que se instaló hace una semana, producto de algo que nosotros veníamos pidiendo el cambio porque era del año 1930. Por eso podemos, pocas cosas podemos asegurar. Una de las cosas que podemos asegurar que no fue una falla humana, porque este sistema que se instaló evita la falla humana porque tiene un enclavamiento que no permite que cuando está pasando un tren, por ejemplo, se abra el cambio, que fue lo que pasó. Obviamente no soy técnico en la materia, lo escuché muy sólido al Pollo Sobrero plantear toda esta situación. Ramiro, entonces, ¿está recobrando la normalidad todo esto o no? Sí, hace minutos te podría decir que recuperó la normalidad. O sea, desde las 15:50 hasta las 21 horas estuvo con algunos demoras y cancelaciones, no paraban en Liniers y recién hasta las 9 volvió a reanudar el servicio completo. A la espera, obviamente, está esta locomotora de poder encarrilar nuevamente a la formación que se desencarriló más temprano. Y también para agregar esto que decía el Pollo Sobrero, la obra que hicieron hace 15 días está de aquel lado, justamente donde descarriló el tren. Esa es una tecnología nueva, pero después tenés la base que tiene otra tecnología. Bien. ¿Se entiende? Bien. Las hipótesis que planteaban eran que justamente pudo haber fallado la comunicación entre la base y esta nueva tecnología. Sí, gracias, Rami. Te corto, no quiero entrarle tarde, ya hacemos el pase con el gran Alfredo Leuco, está Débora Plager, Silvina Martínez y todo un gran equipo. Les voy a pedir una idea muy pequeña a cada uno y voy a cerrar con Vanessa. Yo decía en el editorial que hoy Argentina es un país un poquito mejor. ¿Coincide con esa mirada, Graciela, o no? Yo creo que sí, que cuando la justicia llega, la Argentina mejora. Y la justicia es importante.